La paz esté con ustedes, queridos hermanos. Nuevamente tenemos la oportunidad de volverlos a encontrar a través de este medio, pues con la finalidad de seguir creciendo en nuestra fe. Es hermoso ir contemplando la palabra de Dios e ir aprendiendo de ella. A través de estas pequeñas cápsulas hemos ido caminando juntos, buscando la manera de encontrar una forma que nos lleve a madurar en nuestra vida espiritual, que sin duda a muchos nos falta, ¿verdad? El camino espiritual es como una carrera en donde no se necesita la velocidad, sino la constancia. Hay carreras de velocidad, hay carreras de constancia, y nosotros tenemos que aprender precisamente a eso, a tener constancia en nuestra carrera, porque la vida espiritual no es que llegue más pronto o más rápido, sino más bien que lleguemos, no importando que nuestros tiempos sean lentos, no importando que de pronto lleguen momentos difíciles en nuestra vida en donde querramos tal vez tirar la toalla, o donde nos detengamos de alguna manera. En fin, hemos estado meditando la carta a los Colosenses, que nos ha ido ayudando pues a encontrar formas y caminos para seguir creciendo en nuestra fe. Yo les he enseñado de alguna manera un pequeño camino que está basado en la lección divina. No es otra cosa más que la lectura orante de la palabra, con la finalidad de que vayamos creciendo en esta experiencia bonita de fe, en esta experiencia de Dios. Y te decía que pues era importante tener un lugar apropiado. Espero que ya lo tengamos, un lugar donde ahí nos concentremos, nos sentemos a meditar la palabra y que aprendamos a hablarle a Dios, partiendo primero desde nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, de los problemas, si estamos contentos, si estamos alegres, estamos tristes, estamos preocupados. Sea lo que sea, hay que plantearle a Dios el estado en el cual estamos, emocional, psicológico, económico, moral, etcétera. Toda esa situación hay que presentársela a Dios al inicio de nuestra oración. Señor, mira, me encuentro de esta manera, estoy ante esta situación, tengo estos problemas, tengo esta tristeza, tengo esta preocupación, pero de alguna manera o como sea, aquí estoy. Queriendo hacer la oración, no queriendo hacerla, con pocas ganas, con mucho deseo, con mucha flojera, pero aquí estoy contigo para seguir en este crecimiento, para seguir en esta batalla, en estas guerras que tenemos que vencer. Es así como tenemos que aprender. Y después de plantearle a Dios nuestra situación, ¿por qué no? Incluso dándole gracias, porque no siempre estamos mal. Si amanecimos de buenas, si las cosas están en orden, pues también desde ahí replantear nuestra oración. Te agradezco, Señor, esta nueva oportunidad que me das este día. Gracias por todas las bendiciones que hasta ahora tengo. No me ha faltado comida, etcétera. Después leeremos la palabra de Dios que nos va a instruir, que nos va a llevar por un camino. Leemos la palabra y el día de hoy vamos a meditar el texto de los Colosenses, lo que es el capítulo 3, del verso 9 al verso 17. Entonces vamos a escuchar este texto, ¿verdad? Con la lectura primero que nada para ir después al segundo paso, que sería la comprensión de la lectura. Comencemos entonces con el texto, la carta a los Colosenses, capítulo 3, del verso 9 al verso 17. Dice así la palabra: No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso o incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la comprensión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fuimos llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría,
para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, queridos hermanos, vean qué hermosura de texto, qué texto tan más precioso, tan más profundo y tan más abundante, de muchísimas cosas que podemos aprender para nuestra vida. Imagínense, queridos hermanos, que todos los que nos decimos cristianos tuviéramos esta emoción y estas ganas de escuchar la palabra, de saberla, de leerla y de meditarla. Nada más veamos cuánto es de rico el contenido de este texto que nos está presentando la carta a los Colosenses. Nada más veamos la riqueza, cuántas cosas no podríamos sacar de aquí. Entonces, nuevamente hemos leído el texto, ahora vamos a comprender el texto. San Pablo le está dirigiendo esta carta a los Colosenses, una comunidad que, como ya veníamos viendo, con muchas situaciones de identidad y de coherencia de vida, ¿verdad? Una vida mentirosa, una vida falsa, una vida que se veía que les costaba mucho ser verdaderos y auténticos cristianos. No muy lejos estamos nosotros, o al menos yo en lo personal, pues de serlo, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo, verdaderamente, como dice el verso 9, no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Qué difícil es dejar que el Señor vaya despojándonos precisamente de ese hombre viejo, ¿verdad? De esos vicios. Nos cuesta muchísimo esa situación y eso les pasaba a los colosenses. Entonces, San Pablo les da una exhortación, dice, ustedes recuerden que se revistieron de hombres nuevos, ¿verdad? Que por el bautismo ustedes se decidieron abrazar y configurarse con Cristo. Entonces, si ese ha sido su compromiso en el día de su bautizo, pues usted ponga, dice San Pablo, póngase ese vestido, ¿verdad? Ese vestido, pero póngaselo en serio. No vivan con un vestido a remiendas, no vivan con un vestido a la mitad, no iban con ese vestido de cristianos, me lo quito ahorita, me lo pongo mañana. Estoy en el trabajo y puedo hacer corrupción, puedo hacer una tranza, entonces me lo quito. Y al rato cuando voy al templo, a la iglesia, a la celebración, me lo pongo. Y ahorita que estoy haciendo legislaciones, leyes, y que hay que votar a favor del aborto, de la eutanasia, de matrimonios igualitarios, me lo quito. Y al rato que voy a ser padrino de una primera comunión, de bautizo, me lo pongo, etcétera. Entonces San Pablo mira esa realidad, ¿verdad? Y la segunda cosa, dice San Pablo, de esa autenticidad de cristianos se desprenden muchas virtudes. ¿Qué virtudes? La compasión, dice San Pablo, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos mutuamente, el perdonarnos unos a otros. Todas estas virtudes, ¿verdad? San Pablo las está expresando desde el verso 12, ¿verdad? Hasta el verso 14 que dice, por encima de todas estas vestiduras y de estas virtudes, el amor es el más perfecto. Entonces el amor a la talla de Cristo, un amor de ágape, un amor que es capaz de donar, de dar la vida por los demás. A esta talla tenemos que aprender a amar al estilo de Jesús. Y por eso dice San Pablo, así reinará verdaderamente la paz de Cristo en sus corazones. Y dice algo muy hermoso, el verso 16, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Es decir, que esta palabra se sienta vivida, se sienta tomada en serio, que esta palabra se sienta verdaderamente asumida por ti, asumida por mí, que no sea una palabra que solamente leo ahorita y al rato ya se me olvida, que la leo ahorita, la medito, me comprometo y durante el día la olvido en todas mis acciones, sino que la palabra de Dios, que es Cristo vivo, se sienta a gusto conmigo. Eso dice San Pablo. Por eso dice, tengan la sabiduría para que puedan enseñar, dar un buen consejo y sobre todo tengan ese espíritu de cantarle a Dios con alabanzas, con himnos, con salmos y todo lo que puedan decir o hacer, dice, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Vean cómo San Pablo quiere que el cristiano de Colosas sea un hombre que tenga a Jesús presente en todo. Entonces es el modo y el estilo de Cristo,
el modo y el estilo de Jesús en la vida de los cristianos. Revestirse de esas vestiduras de Cristo, de esas vestiduras de santidad, y despojarnos, como dice San Pablo, de ese hombre viejo y de esos vicios. Entonces, ahí tenemos muchísimas frases hermosas que podemos nuevamente, como te decía la vez pasada, pasar a un tercer punto. ¿Cuál sería el tercer punto? Bueno, ya he leído la palabra, ya la he meditado un poco, he comprendido por dónde nos quiere llevar el Señor a través de su palabra. San Pablo exhorta a la comunidad de despojarse de ese hombre viejo, de revestirse de ese hombre nuevo, y entonces habla de esos defectos, ¿verdad? Y de esas virtudes. ¿Cuáles de estas virtudes me hacen falta a mí? Viene el tercer momento. ¿Qué me dice a mí la palabra? ¿Qué me dice? ¿A qué me confronta? ¿A qué me invita? ¿A qué me lanza? ¿A qué reto me lanza? No, tal vez yo soy de las personas que el vestido de cristiano me la pongo a veces, me lo quito de pronto, ¿verdad? O tal vez soy de esas personas que pues me hace falta mucho la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdonar a todos, el vivir en el amor, perdonando, ¿verdad? O tal vez soy de esas personas que la palabra de Cristo, que es Cristo mismo, no se siente a gusto conmigo, porque la leo, pero no la vivo. La leo, pero no la practico. Entonces, esa palabra de Dios, esa palabra de Jesús, tiene que ser realmente asumida por mí, con toda humildad y comprometiéndome a cumplirla. Entonces ahí me quedaría yo con ese compromiso, ¿verdad? Y puedo subrayar el verso 9, que es un verso precioso. Dice, no se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Entonces, si yo ya hice un compromiso desde el día de mi bautismo, pues entonces no debo de mantenerme en una mentira. Tengo que esforzarme por una verdad. Y puedo subrayar este texto, puedo tal vez escribirlo, ¿verdad? En un pequeño folio, en una pequeña hoja, en estas pequeñas hojitas con pegamento, y pegarlo por allí en mi escritorio, en mi lavabo, allí en donde hago la comida, allí en mi refrigerador, etcétera. Pegar esa pequeña frase, ¿verdad? Como dice el verso 12, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. Entonces puedo ponerme el vestido, ¿verdad? La ropa de cristiano, y puedo anunciar la virtud que más me falta. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿verdad? Tal vez el perdón, ¿verdad? Tal vez el amor en su máxima expresión. ¿Cuáles serían esas virtudes que yo necesito trabajar en mi vida? Y entonces le hablo a Dios, termino diciéndole a Dios, Señor, gracias porque me permites escudriñar tu palabra. Gracias porque la he leído, gracias porque la he meditado, y me comprometo a que te sientas a gusto conmigo, ya que tu palabra, que eres tú mismo, se sienta a gusto con mi vida. Ese va a ser mi compromiso. Puedo subrayar el verso 16, que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en mi corazón, en mi vida, ¿verdad? Me apropio de esa frase, ¿verdad? La hago mía y la hago en primera persona, que esa palabra de Dios viva en mí, viva en mi vida. Y le oro a Dios con estas palabras, me comprometo con Dios y termino mi oración, ¿verdad? Encomendando al Señor mi actividad, mi noche, mi día, mi tarde, según el momento que haya orado. Y tengo ahí algo que trabajar, algo concreto, algo real. Y recuerda que la palabra de Dios necesita ser obediencia. Obediencia absoluta, necesita vivirse en obediencia, que es una cápsula que tendremos después. Así es que, mis queridos hermanos, con esto nos quedamos, vestirnos de Cristo, revestirnos del hombre nuevo y dejar atrás el hombre viejo. Dios nos concede esa bendición de seguir perseverando en nuestra fe. Bendiciones para todos, queridos hermanos.